¿Deberías trabajar de cajera? No intentar casarte con nuestro hijo, siseó la madre del novio, mirando con desdén mi vestido barato. Si supiera que mañana entraría en su oficina como la inversora principal. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde donde nos ven. Nos interesa mucho. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Sofía estaba de pie frente al enorme espejo de su vestidor, desabrochando lentamente la cremallera de un vestido de Valentino. La seda, valorada en 8.000 euros, se deslizó hasta el suelo, uniéndose a una chaqueta de Chanel que había arrojado allí antes. La habitación, del tamaño de un piso de 3 dormitorios, era un verdadero templo del lujo. Estanterías de caoba se extendían hasta el techo, repletas de trajes de los mejores diseñadores del mundo. Sobre una mesita de mármol en el centro, varios estuches de joyas abiertos exhibían su contenido. Un collar de esmeraldas que había comprado en una subasta, unos pendientes de diamantes del tamaño de una nuez, broches y anillos de época. Pero hoy ignoró toda esa opulencia. En su lugar, Sofía sacó del estante más alejado un sencillo vestido azul de Zara. La tela era algo áspera, las costuras no eran perfectas y el corte recordaba a un uniforme escolar. Por esos 50 euros, normalmente compraba pañuelos de seda o le daba una propina a la asistenta. El vestido colgaba de su esbelta figura como un saco, sin rastro de silueta ni elegancia. Se ajustó el modesto cuello y sonrió con amargura a su propio reflejo. En los pies, se calzó unos zapatos negros de tacón bajo que costaban 40 euros. A su lado, en el armario, reposaban unos salones de 5.000 euros. Sus suelas rojas parecían burlarse de ella con su brillo. Sofía sacó de un cajón una fina cadena con una cruz, lo único que le quedaba de su abuela. El oro se había oscurecido con el tiempo y la cadena mostraba pequeños desgastes, pero esa joya significaba para ella más que todos sus diamantes juntos. Se acercó al ventanal de su ático, en la planta 42 de la Torre Imperial. Detrás del grueso cristal blindado se extendía la ciudad nocturna con sus miríadas de luces. En algún lugar, en uno de esos puntos luminosos, vivía su Javier, en su pequeño apartamento en las afueras. Un simple ingeniero de construcción que no tenía ni idea de que su novia era la dueña de la mitad de los rascacielos que él admiraba desde su balcón. Sofía deslizó un dedo por el frío cristal, dejando una marca apenas visible. 12 años atrás, había empezado con una pequeña habitación en un piso compartido y 15 euros en el bolsillo. Ahora, su imperio incluía un fondo de inversión, empresas de construcción, una cadena hotelera y propiedades en Londres, París y Dubái. A sus 32 años, figuraba en la lista Forbes y era una de las empresarias más influyentes del país. Pero, ¿cuántas veces durante esos años los hombres solo se habían interesado por las cifras de sus cuentas bancarias? Doña Sofía, el coche está listo. Su Mercedes la espera en la entrada principal, resonó la voz de su asistente, Elena, a través del interfono. No necesito el coche, Elena. Llama a un taxi normal y que el conductor suba a por mí, respondió Sofía, sin apartar la vista de la ventana. Hubo una pausa. Elena llevaba 5 años trabajando para ella y estaba acostumbrada a cualquier excentricidad, pero aquella petición la dejó claramente perpleja. ¿Un taxi normal? ¿Habla en serio? Totalmente en serio. Y nada de coches con cristales tintados ni conductores de traje. El taxi más corriente que encuentre. Sofía cogió de la cómoda de mármol una fotografía en un marco sencillo. En ella y Javier reían, sentados en una manta de cuadros durante un picnic en el Parque del Retiro. La camisa de él estaba desgastada, sus vaqueros eran de segunda mano, pero se les veía felices. Aquel día, él le había traído un ramo de margaritas silvestres y le había dicho, ¿sabes? Lo importante en una persona no es cuánto dinero tiene, sino cómo es su alma. El dinero va y viene, pero el alma permanece para siempre. Palabras hermosas, románticas, pero ¿estaba dispuesto a respaldarlas con hechos? Durante esos 11 meses de relación, Sofía nunca se había atrevido a contarle la verdad. Javier la conocía como una empleada de una pequeña consultora que vivía de alquiler en un modesto apartamento en Vallecas y ahorraba en el almuerzo. La llevaba a cafeterías baratas, le regalaba flores del mercado y se disculpaba por no poder permitirse algo más lujoso. Y ella, con una sonrisa, le decía que el regalo más caro era su atención. El timbre de la puerta resonó por el apartamento de 400 metros cuadrados. El taxista había subido. En un edificio de lujo con seguridad 24 horas, eso era casi imposible, pero el conserje había seguido las instrucciones de la dueña del ático. Sofía lanzó una última mirada a su vestidor, donde los vestidos costaban como coches y las joyas como apartamento. Hoy era simplemente Sofía, con un vestido de 50 euros. En el ascensor, jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso negro de polipiel.
En su verdadero bolso, un Hermès Birkin que costaba lo mismo que un BMW nuevo, llevaba las llaves de un Maserati, un Bentley y un Porsche. Tarjetas de crédito con límites que la mayoría de la gente no gastaría en toda su vida. Documentos de una mansión y una villa en Mónaco. Pero hoy solo llevaba consigo una tarjeta normal con una cantidad que la gente corriente consideraría un buen sueldo. El taxista, un hombre de unos 50 años con una camiseta gastada, observó con asombro el opulento vestíbulo con sus columnas de mármol y lámparas de cristal. ¿Usted vive aquí?, preguntó, intentando comprender cómo una chica con ropa tan sencilla podía habitar semejante palacio. Temporalmente, respondió Sofía, sentándose en el asiento trasero de un gastado Ford Focus. De camino a casa de los padres de Javier, miraba por la ventana cómo desfilaban los barrios. El elegante centro de la ciudad daba paso a distritos residenciales normales, los escaparates de lujo, a tiendas sencillas, los cuidados parques, a patios corrientes con zonas de juego. Cuanto más se alejaba del centro, más comprendía Sofía el mundo en el que vivía su amado. El taxista se detuvo frente a un bloque de pisos gris de los años 80. La pintura de las paredes estaba desconchada, los balcones torcidos, y la zona infantil tenía columpios oxidados y un tobogán cubierto de grafitis. Sofía pagó, dejando una modesta propina, y salió al asfalto, esquivando los charcos de la lluvia reciente. El portal olía a lejía y a algo agrio. En las paredes había números de teléfono y frases obscenas garabateadas. El ascensor funcionaba a duras penas, a juzgar por un cartel clavado con puntillas torcidas. Sofía subió por las escaleras hasta el 5º piso, tratando de no tocar la barandilla. Se detuvo ante la puerta del apartamento 47, tomando aliento. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en todo el rellano. Se ajustó el sencillo vestido y se pasó una mano por el pelo, que hoy no había sido peinado por su estilista personal, sino por ella misma frente al espejo. «Todo saldrá bien», susurró Sofía antes de pulsar el timbre. No podía ni imaginar que, en pocas horas, se arrepentiría de su decisión de venir disfrazada de chica sin recursos, y que aquella noche se convertiría en un punto de inflexión no solo en su relación con Javier, sino también en la vida de su familia. La puerta la abrió el propio Javier, y su rostro se iluminó con una sonrisa al verla. Parecía nervioso, llevaba el pelo cuidadosamente peinado, la camisa planchada e incluso olía a colonia. La besó en la mejilla y le susurró al oído. «Por fin estás aquí». Estaba tan nervioso. «Mamá, papá, esta es Sofía», anunció en voz alta, guiándola hacia un pequeño salón. El apartamento era diminuto para los estándares de Sofía. Su superficie total cabría en una de las habitaciones de su ático, pero todo estaba limpio y ordenado. Los muebles antiguos, pulidos hasta brillar. En las ventanas, cortinas frescas, sobre la mesa, un mantel blanco bordado. La madre de Javier, Carmen Ruiz, una mujer de unos 50 años de figura robusta y rostro severo, la examinó de pies a cabeza con una mirada penetrante. Sus ojos se detuvieron en el vestido sencillo, los zapatos baratos y la ausencia de joyas. Sus cejas se arquearon ligeramente. «Encantada», dijo secamente, extendiendo la mano para un apretón. La mano era dura, callosa. Doña Carmen había trabajado toda su vida en una fábrica como jefa de taller. El padre, Antonio Moreno, se levantó de su sillón. Un hombre alto con sienes canosas y ojos amables. Trabajaba como jefe de obra y parecía cansado después de la jornada laboral. «Bienvenida a nuestra casa», dijo con calidez. Pero Sofía notó cómo su mirada también se deslizaba por su atuendo. «¿Y esta es mi hermana Isabel con su marido?». «Marcos», continuó Javier con las presentaciones. Isabel era una copia de su madre, solo que más joven. Los mismos rasgos afilados, la misma mirada evaluadora. Trabajaba como contable en una pequeña empresa y se consideraba una experta en determinar el estatus social de la gente por su apariencia. Su marido, Marcos, un hombre algo corpulento con un jersey deformado, saludó a Sofía con un gesto de cabeza y volvió a sumergirse en su teléfono. «Sentaos a la mesa», invitó Carmen, señalando una silla junto a Javier. La mesa estaba puesta de forma casera. Ensaladilla rusa, tortilla de patata, una tabla de embutidos de los que se compran en cualquier supermercado. Sofía se sentó, intentando no compararlo con las cenas en restaurantes con estrella Michelin a las que estaba acostumbrada. «Javier nos dijo que trabajas en una oficina», inició la conversación Isabel, cortando un trozo de pan. «¿En qué sector?». «Consultoría», respondió Sofía brevemente, tal como había acordado con Javier. «Pero los sueldos ahí no deben de ser muy altos», observó Carmen mientras servía ensaladilla. «Los jóvenes de ahora trabajan en oficinas por 4 duros». «Mamá», dijo Javier en tono de advertencia. «¿Qué? Mamá?» «Solo pregunto. Yo he trabajado honradamente toda mi vida en la fábrica y tenía un sueldo estable. Pero ahora,
con estas oficinas? ¿Hoy tienes trabajo? Mañana no. Sofía masticaba en silencio la ensaladilla, que le pareció demasiado salada. En su nevera tenía una ensalada preparada por su chef personal con ingredientes que costaban la mitad de lo que había sobre esa mesa. ¿Y dónde vives?, preguntó Isabel, sirviéndosete de una tetera de porcelana barata. Alquilo un pequeño apartamento cerca del centro, respondió Sofía, usando la historia que había preparado. Los ojos de las mujeres en la mesa brillaron, habían olido sangre. ¿Alquilas?, repitió Carmen. ¿No tienes casa propia? Todavía no. Ya veo, dijo la madre de Javier con lentitud, intercambiando una mirada significativa con su hija. Marcos apartó la vista del teléfono y, por primera vez, miró a Sofía con atención. ¿Y tienes coche? No. Uso el transporte público. En autobús, constató Isabel, como si fuera un diagnóstico. Se hizo un silencio incómodo. Javier retorcía nervioso una servilleta, sintiendo claramente la creciente tensión. ¿Y qué planes tienes para el futuro?, continuó el interrogatorio Carmen. ¿Avanzar en tu carrera? ¿Formar una familia? ¿De momento trabajo? Me esfuerzo, respondió Sofía con cautela. ¿Te esfuerzas?, repitió la mujer. ¿Y se ven los resultados? Isabel soltó una risita. Mamá, ¿qué dices? Se ve a la legua que la chica es, ¿cómo decirlo?, de recursos modestos. Isabel, dijo Javier bruscamente. ¿Qué? Isabel, si es que lo veo. Un vestido de una cadena de ropa barata, zapatos que claramente no son caros. Y en general, recorrió a Sofía con la mirada. Se nota de qué familia viene una persona. Antonio tosió. Chicas, a lo mejor no deberíais. Papá, ¿qué no deberíamos?, saltó Isabel. Somos una familia. Tenemos que saber con quién se junta nuestro Javier. No sea que se case con ella de repente y luego tengamos que mantenerla. Las mejillas de Sofía ardieron, pero siguió comiendo en silencio, apretando el tenedor hasta que sus nudillos se pusieron blanco. Es que es verdad, se unió Carmen. Javier es ingeniero. ¿Una buena profesión? Estable. ¿Y la chica? Con todos mis respetos, pero lo tuyo es ser cajera en algún sitio. Es más honesto. Mamá, para allá. Javier se había puesto pálido. ¿Qué pare qué? Me preocupo por mi hijo. Es nuestro único hijo. Un buen chico. Y ahora aparece esta. Carmen se calló, pero el sentido estaba claro. Marcos volvió a levantar la cabeza del teléfono. Bueno, dejadla en paz. La chica parece normal. Es verdad que se nota que anda justa de dinero, pero al menos no va pintada como una puerta ni cubierta de oro. Eso es verdad, convino Isabel. Aunque, ¿sabéis? Hay un tipo de mujer que primero se hace la modosita y luego, en cuanto engancha a un hombre, empieza a exigir regalos caros. Sofía dejó lentamente el tenedor sobre la mesa. Por dentro, todo hervía, pero se obligó a mantener la calma. Yo no exijo ningún regalo, dijo en voz baja. Todavía no exiges, replicó Isabel. Pero en cuanto te cases, querrás un coche, un piso más grande y un abrigo de bisón. Chicas, ya basta, dijo Antonio con cansancio. Papá, si lo decimos con buena intención, se defendió Isabel. Vemos que la chica no es rica. ¿Y qué? Simplemente hay que saber a qué atenerse. Carmen se sirvió más té. Mira la hija de Encarna Morales, que bien se casó, con un empresario. Ahora vive en un chalet y conduce un Mercedes. ¿Y esta? Señaló a Sofía con la cabeza. Nuestro Javier no es millonario para mantenerla. Basta, dijo Javier bruscamente, levantándose de la mesa. Sofía, vámonos de aquí. Siéntate, ordenó su madre con severidad. Aún no hemos terminado de hablar. Necesitamos saber con quién piensas compartir tu vida. Javier miró a Sofía, desconcertado, y luego a su familia. Era evidente que se debatía entre el deseo de proteger a su novia y el de no discutir con lo suyo. Sofía se levantó, se secó los labios con delicadeza con la servilleta y dijo con calma: Gracias por la cena. Ha sido muy instructivo. ¿Lo veis?, observó Isabel con aire triunfal. Ni siquiera sabe dar las gracias como es debido. ¡Qué falta de educación! Sofía se dirigió a la salida. Javier la siguió. ¿A dónde vas?, le gritó Carmen. ¿A acompañarla, supongo? ¿Y a gastar dinero en un taxi? ¿En el recibidor? Javier ayudó a Sofía a ponerse la chaqueta. Le temblaban las manos de vergüenza y rabia. Sofía, perdónalos. Es que ellos se preocupan por mí, susurró. No pasa nada, respondió ella, subiéndose la cremallera. Ahora ya sé lo que piensan de mí. Al salir del portal, Sofía oyó la voz de Carmen desde la ventana abierta. Menos mal que nos hemos librado de esa muerta de hambre. Javier todavía nos lo agradecerá. En la calle hacía fresco y Sofía se estremeció en su fina chaqueta. Javier intentó cogerle la mano, pero ella se apartó suavemente. ¿Puedo volver a casa sola?, dijo, pidiendo un taxi con la aplicación. Pero,
Sofía. Adiós, Javier. Sentada en el taxi, miraba por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad. Sentía un nudo pesado en el pecho. No era por el insulto, había visto cosas peores en la vida, sino por la decepción. Javier no había sido capaz de defenderla. Se había quedado callado mientras su familia pisoteaba su dignidad. Eso significaba que él también la consideraba indigna. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Perdóname, por favor. Hablaré con ellos. Lo arreglaré todo. Sofía guardó el teléfono en el bolso sin responder. Ya no había nada que arreglar. A la mañana siguiente, la familia de Javier comprendería el error que había cometido. Y entonces Sofía decidiría si su relación merecía la pena continuar. Sofía iba sentada en el taxi, mirando las farolas que pasaban veloces por la ventanilla, y sentía como un fuego frío se encendía lentamente en su interior. No era ira, no. Eso habría sido demasiado simple. Era más bien una decepción profunda, casi física, que se asentaba en su pecho como una piedra pesada. Se pasó una mano por la cara, borrando los restos de la calma fingida. Durante todo el tiempo que Carmen e Isabel habían estado destrozando metódicamente su dignidad, Sofía se había mantenido en su sitio solo por pura fuerza de voluntad. Le apetecía levantarse y decir la verdad, contarles quién era en realidad, mostrarles los extractos de sus cuentas, las fotos de reuniones de negocios con ministros y magnates. Pero algo en su interior le decía, aún no es el momento, deja que se muestren tal como son. Y lo hicieron. Cada palabra, cada mirada despectiva, cada risita de Isabel se le habían clavado en la memoria como una astilla. Debería ser cajera, muerta de hambre, chica sin recursos. Ni siquiera intentaron conocerla como persona, simplemente la sentenciaron por su ropa. El teléfono volvió a vibrar. Javier ya iba por el tercer mensaje consecutivo. Sofía, por favor, contesta. Entiendo lo dolida que debes de estar, pero no querían ofenderte, solo se preocupan. Preocuparse. Sofía sonrió con amargura, guardando el teléfono en el bolso. Javier seguía sin entender lo principal. No se trataba de la preocupación de su familia, sino de cómo se había comportado él. Se quedó sentado en silencio mientras la humillaban. Un par de veces intentó tímidamente decir algo, pero se rindió al instante ante la presión de su madre y su hermana. Cerró los ojos y recordó su cara en el momento en que Isabel la llamó, esa muerta de hambre. Javier se sonrojó, apretó los puños, abrió la boca y se calló. Eligió a su familia. O simplemente le asustó el escándalo. Y yo que pensaba que él era diferente, susurró Sofía, mirando su reflejo en la ventanilla del taxi, que para él era más importante el alma que el dinero. El conductor, el mismo hombre de unos 50 años, la miró por el retrovisor. Señorita, ¿está llorando? No, respondió Sofía, aunque de verdad le escocían los ojos. Solo estoy cansada, ya veo. Un día duro. Muy instructivo. Atravesaron la ciudad entera, desde las afueras hasta el centro, del mundo de Javier al suyo. Cuanto más se acercaban al centro, más altos eran los edificios, más caros los coches en la carretera, más brillantes los escaparates. Dos mundos diferentes, dos vidas distintas. Y ahora Sofía sabía que entre ellos había un abismo. En el ascensor de su edificio, miraba los botones de los pisos y pensaba en lo fácil que era para la gente juzgarse mutuamente. Carmen vio un vestido barato y decidió al instante que tenía delante a una cazafortunas. Isabel miró unos zapatos sencillos y emitió un veredicto sobre su educación. ¿Y si hubiera ido vestida como era en realidad? Con un vestido de 8.000 euros, un bolso Hermès y joyas valoradas en lo mismo que su apartamento. Entonces le habrían cantado una canción muy diferente. La habrían llamado la pareja perfecta y una buena chica de familia decente. La puerta de su apartamento se cerró tras ella con un sonido sordo. Sofía fue al vestidor y se quitó lentamente el odiado vestido azul. La seda de sus verdaderos trajes le pareció ahora especialmente suave después de la tela áspera de la tienda barata. Se sentó en la cama con un albornoz ligero y cogió el teléfono. 4 llamadas perdidas de Javier, 6 mensajes. El último había llegado hacía 2 minutos. Les he dicho todo lo que pensaba. Mamá está llorando. Isabel se ha ofendido. Pero me da igual. Tú eres más importante. Perdóname, por favor. Demasiado tarde, pensó Sofía. Tenía que haberlo dicho entonces, en la mesa, cuando ella soportaba los insultos en silencio. Tenía que haberse levantado y defenderla, no esperar a que se fuera. Se levantó y se dirigió a la caja fuerte, oculta tras un cuadro de Picasso. Dentro había documentos, entre ellos los que concernían a la familia de Javier. O, más exactamente, a la constructora, Construgarantía, donde trabajaba su padre, Antonio, como jefe de obra y el propio Javier como ingeniero. Una pequeña empresa que llevaba los últimos 3 años luchando por sobrevivir.
Sofía hojeó los informes financieros. La empresa estaba al borde de la quiebra y buscaba desesperadamente un inversor. Era curioso que ellos ni siquiera lo sospecharan. Todas las negociaciones se llevaban a cabo a través de intermediarios y bufetes de abogados. Y la principal inversora potencial era ella, Sofía García Belmonte, propietaria del fondo de inversión, Capital Inversión. El teléfono volvió a sonar. Javier. Sofía miró el nombre en la pantalla y no contestó. ¿Qué esperara? Que sufriera la incertidumbre, como había sufrido ella escuchando el consejo familiar sobre su insignificancia. En la nevera había una botella de champán caro, un regalo de un socio francés. Sofía se sirvió una copa y salió a la terraza. La capital se extendía a sus pies, brillando con millones de luces. En algún lugar, en uno de esos puntos luminosos, la familia de Javier estaba discutiendo la velada. Seguramente se regodeaban por haberse librado de la muerta de hambre. «¿Y ni siquiera sabéis quién soy?», dijo en voz alta, dirigiéndose a la ciudad nocturna. A la mañana siguiente, en la oficina de Construgarantía, tendría lugar la presentación del proyecto ante los posibles inversores. Sofía lo sabía. Sus analistas llevaban un mes preparando el informe. Antonio Moreno, el padre de Javier, debía presentar la parte técnica del proyecto, y Carmen incluso se había pedido el día libre en el trabajo para apoyar a su marido en un día tan importante. Sofía sorbió lentamente el champán, ideando su plan. Podía simplemente denegarles la inversión de forma anónima, a través de intermediarios, pero eso sería demasiado fácil. No, tenían que ver su cara. Tenían que entender a quién habían insultado durante la cena. El teléfono vibró. Un mensaje de Elena, su asistente. Doña Sofía. La reunión de mañana es a las 10. ¿Preparo el traje? ¿Qué estilo? Profesional. Estricto. ¿Sin concesiones? Tecleó Sofía rápidamente. Entendido. ¿El coche a las 9:30? A las 9:15. Y que sea el Bentley. El negro. Sofía terminó su champán y volvió al apartamento. En el dormitorio, sacó del armario un estricto traje azul oscuro de Armani, el mismo con el que había firmado contratos multimillonarios. Al lado, colocó unos zapatos de aguja, un bolso de piel de cocodrilo y unos pendientes de perlas, regalo del ministro de Finanzas japonés. Mañana, la familia de Javier descubriría la verdad, y entonces Sofía decidiría si merecían una segunda oportunidad. Aunque, para ser sincera, ya sabía la respuesta. Antes de dormir, leyó el último mensaje de Javier. Entenderé si no quieres volver a verme, pero que sepas que te quiero. No por tu dinero ni por tu estatus, sino por ser como eres. Perdónanos a todos. Sofía apagó el teléfono sin responder. La quería por ser como era, pero Javier nunca había llegado a saber quién era ella en realidad. Y mañana, su familia comprendería que se habían equivocado en lo más importante, en quien se había sentado a su mesa. Sofía se despertó a las 6 de la mañana, aunque el despertador estaba puesto para las 7. El sueño había sido inquieto. En él, oía una y otra vez la voz de Carmen. ¿Deberías trabajar de cajera? Y veía el rostro desconcertado de Javier, que no se atrevía a salir en su defensa. Se levantó de la cama y se acercó al ventanal. La ciudad despertaba, los primeros peatones ya se apresuraban por las calles, circulaban autobuses y taxis. En algún lugar, la familia de Javier se preparaba para un día importante, sin sospechar que su destino se decidiría hoy. Elena, buenos días, llamó Sofía a su asistente. ¿Cómo van los preparativos para la reunión? Todo listo. Doña Sofía, los documentos están impresos, la presentación en el portátil, el coche estará aquí en 2 horas. Por cierto, ha llamado el señor Moreno de Construgarantía para confirmar la hora. Parecía muy nervioso. Sofía sonrió. El señor Moreno era Antonio, el padre de Javier. Por supuesto que estaba nervioso. Su empresa pendía de un hilo, y la reunión de hoy con el inversor era su última oportunidad para salvar el negocio. ¿Y los informes sobre la empresa están listos? Por supuesto. Un análisis financiero completo de los últimos 3 años. Informe sobre el estado de los activos. Previsiones. El panorama no es muy alentador. Las pérdidas aumentan, las deudas se acumulan. Sin una inversión seria, la empresa aguantará como mucho 6 meses. Sofía se sirvió un café de una cafetera profesional que costaba como un buen coche y salió a la terraza. El aire de la mañana era fresco y puro. Pensó en cómo había empezado todo 12 años atrás. Entonces era una chica de un pueblo de provincias que había llegado a la capital para conquistarla con 15 euros en el bolsillo y un título de economista. Vivía en una habitación de un piso compartido, trabajaba 16 horas al día, comía solo pasta y soñaba con su propio negocio. Los primeros años fueron un infierno, rechazos de inversores, burlas de competidores que no se tomaban en serio a una joven provinciana.
Chica, mejor búscate un marido que meterte en negocios, le decían. En este sector, una mujer no tiene nada que hacer. Pero ella no se rindió. El primer proyecto exitoso le dio 1.500 euros de beneficio, el segundo, 8.000. Y a partir de ahí, todo fue sobre ruedas. Sofía recordó cómo conoció a Javier 11 meses atrás. Estaba paseando por el parque con ropa sencilla, queriendo descansar de los trajes de negocios y las reuniones. Él leía un libro en un banco y, cuando empezó a llover, le ofreció cobijo bajo su paraguas. Empezaron a hablar y ella se dio cuenta de que aquel hombre no sabía quién era, y eso era maravilloso. Al principio, planeaba contarle la verdad al cabo de un mes o dos, pero Javier se alegraba con tanta sinceridad de las cosas sencillas, cenas en cafeterías baratas, paseos por el parque, picnics con comida del supermercado. Decía que lo importante en una relación no era el dinero, sino la comprensión mutua, y Sofía decidió comprobar si de verdad pensaba así. El teléfono sonó. Era Javier. Sofía miró la pantalla y no contestó. Que sufriera un poco más. Tras 10 tonos, colgó. Un minuto después, llegó un mensaje. Sofía, por favor, habla conmigo. No he dormido en toda la noche pensando en lo de ayer. Sé que tengo la culpa. Debería haberte defendido. Perdóname. Demasiado tarde, pensó Sofía. Ayer, cuando su madre la llamaba muerta de hambre y su hermana se reía de su ropa. Él se quedó callado. Y ahora se arrepentía. Entró en su despacho, una habitación independiente con una imponente mesa de caoba, sillones de cuero y estanterías llenas de premios y diplomas. En la pared colgaban fotos con políticos y empresarios famosos, títulos de la Harvard Business School, agradecimientos de fundaciones benéficas. Sofía abrió la caja fuerte y sacó la carpeta con los informes de Construgarantía. La empresa estaba realmente al borde del colapso. 3 años atrás, habían pedido un gran crédito para construir un complejo residencial, pero el proyecto fracasó por problemas con la documentación. Ahora, la deuda con el banco ascendía a 1,2 millones de euros y apenas les quedaba liquidez. Antonio Moreno, el padre de Javier, era copropietario de la empresa junto con 2 socios. Un hombre honesto y trabajador que se había pasado la vida en obras y finalmente había decidido montar su propio negocio. Pero le faltaba talento para los negocios. Demasiado confiado, no sabía calcular los riesgos. Sofía hojeó los informes financieros y sintió una extraña mezcla de lástima y rabia. Lástima por Antonio, que podía perder el negocio de su vida. Y rabia por cómo se había comportado su familia la noche anterior. Cogió un bolígrafo y empezó a tomar notas en los documentos. La empresa podía salvarse, una inyección de 3 millones de euros, reestructurar las deudas, encontrar nuevos proyectos. Para ella no era tanto dinero. Pero después de lo de ayer. Doña Sofía, el traje está listo, informó Elena por el interfono. Voy. Sofía se levantó y fue al vestidor. El traje azul oscuro de Armani colgaba de una percha, como la armadura de un caballero antes de la batalla. A su lado estaban los accesorios, los pendientes de perlas, el reloj, el bolso de piel de cocodrilo. Todo ello costaba lo mismo que un piso en el centro de la capital. Se puso el traje lentamente, sintiendo cómo cambiaba por dentro. Desaparecía la Sofía del vestido sencillo de Zara, la que aguantaba insultos en silencio en una cena familiar. Aparecía Sofía García, la dueña de un fondo de inversión, capaz de cambiar el destino de la gente con una sola decisión. Frente al espejo, se ajustó el cuello de la chaqueta y se miró. Una mujer poderosa, segura de sí misma, cuya sola mirada hacía temblar a empresarios experimentados. Nadie habría pensado que el día anterior la habían llamado muerta de hambre. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Javier. Hoy mi padre tiene una reunión importante con un inversor. Toda la familia está preocupada. Y yo solo pienso en ti. ¿Cuándo nos vemos? Sofía sonrió. Si él supiera que esa importante reunión con el inversor sería con ella, que el destino de su familia se decidiría hoy por la misma, muerta de hambre, que tanto habían despreciado ayer. ¿Nos veremos antes de lo que crees? Tecleó como respuesta, pero borró el mensaje sin enviarlo. En el ascensor, bajó al aparcamiento subterráneo, donde la esperaba un Bentley negro con chofer. El coche costaba como varios apartamentos en el barrio donde vivía la familia de Javier. Buenos días, doña Sofía, la saludó el conductor. Sergio, abriéndole la puerta. Buenos días. Vamos a las oficinas de Construgarantía. ¿Y sin prisas? Tenemos tiempo. Por el camino, Sofía revisó los documentos una vez más. La empresa realmente podía ser rentable con una gestión adecuada. Tenían buen personal, una reputación decente en el mercado, varios proyectos prometedores. Lo único que necesitaban era dinero y una dirección competente. Pero después de la humillación de ayer, Sofía ya tenía tomada su decisión. Primero, que la familia de Javier entendiera a quien habían insultado,
y luego decidiría si merecían una segunda oportunidad. Hemos llegado, anunció Sergio, deteniéndose frente a un modesto edificio de oficinas. Sofía miró el reloj. Las 9:50. En 10 minutos comenzaría la reunión que cambiaría la vida de la familia de Javier. Y también la suya. La oficina de Construgarantía estaba en el tercer piso de un viejo centro de negocio. Sofía subió en el ascensor. Sus tacones resonaban en el suelo de baldosas del pasillo. El corazón le latía con calma, como siempre antes de una negociación importante. Pero hoy era algo más que una simple reunión de negocio. La secretaria tras el mostrador, una chica de unos 20 años, se puso de pie de un salto al ver a la elegante dama con un traje caro. Buenos días. ¿Viene a vernos? Sofía García. Del Fondo de Inversión, Capital Inversión. Tenemos una reunión programada para las 10. Los ojos de la secretaria se abrieron como platos. Claramente no esperaba ver a una mujer joven en el papel de inversora principal. Claro. Pase, por favor. Don Antonio ya está en la sala de juntas. Sofía caminó lentamente por el pasillo, observando el modesto interior de la oficina. Muebles viejos, alfombras gastadas, reproducciones baratas en las paredes. Pero todo estaba limpio y ordenado. Se notaba que la gente se esforzaba por mantener una apariencia decente incluso en tiempos difíciles. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta. Dentro se oían voces. Antonio explicaba algo. A juzgar por su tono, estaba muy nervioso. Otra voz masculina, seguramente un socio, y una femenina. Sofía se detuvo. Carmen. Así que de verdad se había pedido el día libre para apoyar a su marido. Antonio. Cálmate, decía. Todo saldrá bien. La presentación es excelente. El proyecto es prometedor. Carmen, no lo entiendes. Es nuestra última oportunidad. Si el inversor nos rechaza, no lo hará. Tenemos algo que ofrecer. Sofía llamó a la puerta y entró. En la sala de juntas, alrededor de una mesa ovalada, había 4 personas. Antonio, con un traje que claramente solo usaba en ocasiones especiales. A su lado, Carmen, con un vestido serio y el pelo cuidadosamente peinado. Enfrente, 2 hombres de mediana edad, los socios de Antonio. Los 4 se giraron hacia la puerta y en la habitación se hizo un silencio sepulcral. Carmen palideció como si hubiera visto un fantasma. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Antonio parpadeaba, sin entender qué estaba pasando. Había visto a esa chica ayer en su mesa, con un vestido sencillo, y ahora tenía delante a una elegante empresaria con un traje que costaba su sueldo de un mes. Buenos días, dijo Sofía con calma, dirigiéndose a la silla libre en la cabecera de la mesa. Soy Sofía García. Del Fondo, Capital Inversión. Espero no llegar tarde. Uno de los socios, un hombre canoso con gafas, fue el primero en reaccionar. No, por supuesto. Acabamos de empezar. Soy Igor Krasnov, el director general. Le tendió la mano. Sofía se la estrechó, notando que le temblaba. Encantada. Y si no me equivoco, es Antonio Moreno, el ingeniero jefe del proyecto. Antonio asintió, incapaz de pronunciar palabra. Sus ojos iban de Sofía a su mujer, que estaba sentada como una estatua. Y doña Carmen, continuó Sofía, mirando directamente a la madre de Javier. Nosotros ya nos conocemos. Carmen tragó saliva e intentó decir algo, pero la voz la traicionó. Solo consiguió emitir un sonido ronco. Nosotros. Siéntese, por favor, dijo el segundo socio, un hombre corpulento y calvo. Andrés Smirnov, director comercial. Sofía se sentó. Sacó de su bolso una carpeta con documentos y un portátil. Sus movimientos eran seguros, profesionales. Sentía como todos los presentes seguían cada uno de sus gestos con tensión. Bien, comenzó, abriendo el portátil. He revisado sus informes. Es un proyecto interesante, pero tengo algunas preguntas sobre la parte financiera. Krasnov tosió. Por supuesto. Estamos listos para responder a cualquier pregunta. Antonio. Empieza la presentación. Antonio se levantó con dificultad y encendió el proyector. Le temblaban tanto las manos que se le cayó el mando a distancia 2 veces. En la pantalla aparecieron diapositivas con los planos de un complejo residencial. Les presento. El proyecto del complejo residencial, el familiar, comenzó, tartamudeando. 200 viviendas de diversas distribuciones, infraestructuras propias. Sofía escuchaba, asintiendo de vez en cuando. El proyecto era realmente bueno, pero su atención se centraba más en la reacción de Carmen. La mujer estaba sentada con las manos entrelazadas, mirando la mesa. La cara le ardía de vergüenza. Los indicadores financieros, continuó Antonio, cambiando de diapositiva. El coste total del proyecto es de 4,5 millones de euros. La inversión requerida es de 3 millones. Un momento, dijo Sofía suavemente.
Tengo preguntas sobre sus proyectos anteriores. Se hizo el silencio. Todos sabían que iba a hablar del proyecto fallido que había puesto a la empresa al borde de la quiebra. Hace 3 años, pidieron un crédito para la construcción del residencial Los Abedule. ¿Qué salió mal? Krasnov y Smirnov intercambiaron una mirada. Antonio bajó la cabeza. Hubo problemas con la documentación, dijo en voz baja. Resultó que parte del terreno estaba en litigio. Tuvimos que detener la construcción. ¿Y no revisaron los documentos de antemano? Los revisamos, pero los intermediarios nos engañaron. Sofía asintió, tomando notas en su cuaderno. De repente, Carmen levantó la cabeza y la miró con ojos suplicante. Perdone, dijo con voz ronca. ¿Puedo decir algo? Sofía arqueó las cejas. Por supuesto. Carmen se levantó, con las manos temblorosas. Nosotros no sabíamos. Ayer. Antonio, díselo. Antonio miró a su mujer, luego a Sofía. Carmen, ¿qué haces? Es que, esta chica. Carmen se atascó, sin saber cómo explicar la situación a los socios de su marido. Sofía la miraba con calma, sin ayudarla. Nos conocimos ayer, logró decir finalmente Carmen, y yo no fui muy amable. Krasnov y Smirnov se miraron, sin entender nada. Doña Sofía. Carmen dio un paso hacia la mesa. Le pido perdón por todo lo que dije. No lo sabía. No entendía. ¿Qué es exactamente lo que no entendía? Preguntó Sofía con voz neutra. ¿Quién era usted? ¿Cómo era? Pensaba, terminó Sofía por ella, que yo era una muerta de hambre cuyo lugar estaba detrás de la caja de un supermercado. La sala se quedó aún más silenciosa. Krasnov y Smirnov observaban la escena con la boca abierta. Carmen rompió a llorar. Sí, eso pensaba. Perdóneme, por favor. Soy una vieja tonta. No sé juzgar a la gente. Carmen, exclamó Antonio. ¿Qué está pasando? Es la novia de Javier, explicó su mujer entre sollozos. La misma que cenó ayer con nosotros. Y yo. Nosotros. Antonio palideció aún más. Ahora comprendía la magnitud de la catástrofe. Su familia había insultado a la mujer que podía salvar su negocio. Dios mío, susurró, dejándose caer en la silla. Sofía cerró el portátil y guardó los documentos en la carpeta. Todos siguieron sus movimientos, conteniendo la respiración. Bueno, dijo con calma, levantándose. La presentación ha sido interesante, pero me veo obligada a rechazar la inversión. No, gritó Carmen. Por favor, no lo haga. Antonio ha trabajado honradamente toda su vida. Él no tiene la culpa de que yo sea una estúpida. Doña Sofía, se levantó Krasnov. Quizás haya habido algún malentendido. No hay ningún malentendido, respondió Sofía, cerrando el bolso. Ayer, sus socios dejaron clara su opinión sobre mí. Hoy, yo les devuelvo el favor. Se dirigió a la puerta. Carmen corrió tras ella. Espere, se lo pido de rodillas. Castígueme a mí, pero no arruiné el negocio de mi marido. Sofía se detuvo en la puerta, sin volverse. Ayer me dijeron que no era adecuada para su hijo. Hoy les digo que su empresa no es adecuada para mis inversiones. Que tengan un buen día. La puerta se cerró tras ella con un suave clic. En la sala de juntas quedaron 4 personas en completo silencio. Carmen lloraba desconsoladamente, con el rostro oculto entre las manos. Antonio estaba sentado como si le hubiera caído un rayo. Krasnov y Smirnov intentaban comprender qué demonios acababa de pasar. Sofía bajó al vestíbulo, donde la esperaba Sergio con el coche. El corazón le latía con fuerza, pero en su rostro no se movió ni un músculo. Había hecho lo que tenía que hacer. Les había mostrado quién era en realidad y les había hecho entender el precio de sus palabras de la víspera. Pero, por alguna razón, no sentía satisfacción. Solo vacío y la certeza de que ya no había puentes que cruzar. Sofía estaba sentada en su despacho, detrás de la imponente mesa de caoba, revisando las noticias de la mañana en la tablet. Había pasado una semana desde que le negó la inversión a Construgaranty. El teléfono llevaba 3 días en silencio. Javier había dejado de llamar y escribir después de que ella no respondiera a su 100ª llamada. Elena entró en el despacho con una carpeta de documento. Doña Sofía, han llegado los informes sobre Construgarantía. ¿Quiere verlos? ¿Qué hay? La empresa se declaró en quiebra ayer por la mañana. Los acreedores exigen el pago total de las deudas. No tienen activos suficientes para cubrirlas. Sofía cogió los documentos y recorrió las líneas con la mirada. Todo iba según lo planeado. Sin la inversión, la empresa no podía pagar los créditos. El banco había acudido a los tribunales y el proceso de quiebra era inevitable. Antonio Moreno ha perdido su participación en la empresa, continuó Elena. De momento no le han tocado el piso. Pero si no encuentran fondos para saldar las deudas. Entendido, respondió Sofía secamente, dejando los documentos a un lado. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la vida bullía.
La gente se apresuraba a sus quehaceres, sin sospechar lo fácil que era perder todo lo que habías construido durante años. Una decisión equivocada, una reunión, una palabra imprudente, y la vida daba un vuelco. El teléfono sonó. En la pantalla apareció un nombre desconocido, Isabel Moreno, la hermana de Javier. Sofía dudó unos segundos y luego contestó. «Diga, Sofía, soy Isabel, la hermana de Javier. Por favor, no cuelgues». La voz le temblaba por las lágrimas y la desesperación. «Te escucho. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero papá está en el hospital. Sufrió un infarto cuando llegó la notificación de la quiebra. Mamá no se separa de él, no para de llorar y de culparse». Sofía guardó silencio, apretando el teléfono. «Por favor, ven, aunque solo sea por Javier. Se está volviendo loco, dice que todo es culpa suya». «¿Dónde está? ¿En casa? No ha salido en 3 días. No come, no duerme. Solo repite que no fue capaz de defenderte». Sofía cerró los ojos. ¿Sentía nacer en su interior un dolor familiar? El mismo que había experimentado una semana antes en aquella cena. «Isabel, entiendo que estéis preocupados, pero sé que no tuvimos razón. Sé que nos portamos de forma asquerosa. Pero, ¿de verdad nuestras estúpidas palabras valen la vida de una persona? Mis palabras no lo llevaron a un infarto. No, fue tu decisión. Papá sabe que sin la inversión todo estaba perdido. 40 años de trabajo honrado, tirados a la basura. Y todo porque mi madre y yo no sabemos mantener la boca cerrada». Sofía se acercó a un sillón y se sentó. La voz de Isabel era cada vez más desesperada. «Sofía, te lo pido no como la hermana del hombre al que amabas. Te lo pido como la hija que puede perder a su padre. Perdónanos. ¿Puedes comprarnos y vendernos a todos? Lo entiendo. Tienes el poder de decidir nuestro destino. Pero, ¿acaso la venganza vale una vida humana?» Una larga pausa. Sofía oía los sollozos al otro lado de la línea. «¿En qué hospital está tu padre? ¿En el Hospital General? En cardiología. Habitación 237. Bien, ¿vendrás? Lo pensaré». Sofía colgó y se reclinó en el sillón. Elena estaba en la puerta, claramente había oído la conversación. «¿Qué va a hacer?» «Todavía no lo sé». 1 hora más tarde, sonó el interfono. Javier estaba abajo, en la entrada de su edificio. El guardia de seguridad preguntaba si debía dejarlo pasar. «Déjelo subir», dijo Sofía tras una larga pausa. Lo esperó en el salón. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Sofía apenas reconoció a su antiguo amor. Javier tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con los ojos enrojecidos y la ropa arrugada. Había adelgazado, el pelo revuelto. «Sofía», dijo con voz ronca al entrar en el apartamento. «Siéntate». Javier se quedó de pie, observando el lujoso interior. «Ahora entiendo por qué no decías nada», dijo, recorriendo con la mirada las columnas de mármol y las lámparas de cristal. «Para ti no somos nadie. No digas tonterías». «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué has destruido a mi familia?» Sofía se levantó y se acercó al ventanal. «Yo no he destruido nada. Simplemente no invertí en un proyecto. ¿Sabías que sin dinero la empresa de mi padre se iría a la quiebra?» «Lo sabía. Y aún así me negué. Porque tu madre me ofendió». Sofía se giró. «¿Ofenderme? Javier? Tu familia me consideraba una muerta de hambre. Indigna de ti. Decían que mi sitio estaba en la caja de un supermercado. No lo sabían. Deberían haberlo sabido. Para tratarme como a una persona, ¿tenía que haber venido cubierta de diamantes y pieles?» Javier bajó la cabeza. «No, por supuesto. Se equivocaron. Y yo me equivoqué al no defenderte. Por fin lo entiendes». «Lo entiendo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglarlo. Dime qué tengo que hacer». Sofía lo miró larga y atentamente. Ante ella tenía a un hombre destrozado, dispuesto a humillarse para salvar a su familia. «¿No se puede arreglar nada?» «Javier, las palabras dichas no se pueden retirar. Se puede perdonar. He perdonado. Pero eso no significa que esté dispuesta a ayudar». Javier se acercó. «Mi padre está en la UCI. Los médicos no dan garantía. Si muere, mi madre no lo superará. Tu padre es un buen hombre. Lo siento por él. Pero mi decisión está tomada. Entonces, no solo te vengas de mi madre y de Isabel, sino también de él. Y de mí». Sofía se volvió hacia la ventana. «No me vengo. Simplemente no quiero tener tratos con gente que juzga a los demás por su ropa y el tamaño de su cartera. Yo también te juzgué. Tú no me defendiste. Y eso es casi lo mismo». Javier se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. «¿Sabes qué es lo peor? Que yo te quería de verdad. No por tu dinero. Ni siquiera sabía que lo tenía. Te quería por cómo eras a mi lado. Sencilla, sincera». «Era», asintió Sofía. «Ya no lo seré». «¿Por qué?» «Porque la gente no cambia. Tu familia solo cambió su actitud hacia mí cuando supo la verdad.
Si de verdad hubiera sido cajera, a sus ojos seguiría siendo una muerta de hambre. Javier levantó la cabeza. No todo el mundo es así. Quizás, pero ya no estoy dispuesta a comprobarlo. Se levantó y se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Sofía, si mi padre muere, no me lo perdonaré. Y a ti tampoco. Vive con ello, respondió ella fríamente. La puerta se cerró. Sofía se quedó sola en su enorme apartamento, lleno de lujo y vacío. Había conseguido justicia, les había mostrado el precio de sus palabras, pero por alguna razón no sentía satisfacción. Solo un frío interior y la certeza de que ya no había puentes que cruzar y, quizás, nunca más los habría. Pasó medio año. Sofía estaba de pie junto al ventanal de su nueva oficina en el recién inaugurado centro de negocios, Capital Plaza. El edificio se había construido según su proyecto y ahora albergaba las sedes de todas sus empresas. En esos meses, había lanzado un nuevo fondo de inversión, abierto sucursales en 3 capitales europeas y aumentado su capital en un 30%. Doña Sofía, las negociaciones con los socios alemanes han sido un éxito, informó Elena, entrando en el despacho con una carpeta. El contrato de 500 millones de euros está firmado. Excelente. ¿Y cómo va la fundación benéfica? Ya hemos abierto 15 centros de rehabilitación en todo el país. La financiación es estable. Sofía asintió, sin dejar de mirar por la ventana. En los últimos meses, se había sumergido de lleno en el trabajo, intentando no pensar en el pasado. El dinero fluía a raudales, los proyectos se multiplicaban, pero por dentro seguía sintiendo un vacío. Una cosa más, añadió Elena. Ha llamado Miguel Ángel Sokolov, de Energo Invest. ¿La invita a cenar? Quiere discutir un proyecto conjunto en el campo de las energías alternativas. Sofía sonrió. Miguel Sokolov era uno de los solteros más codiciados del país, inteligente, exitoso, atractivo y, claramente, no solo estaba interesado en la colaboración empresarial. Posponlo para mañana. Hoy tengo otros planes. Sus planes consistían en ir a casa, tomar un baño con sales francesas y leer una novela nueva que le había enviado una amiga desde Londres. La aburrida vida de una empresaria de éxito. De camino a casa, el conductor, Sergio, puso la radio. En las noticias hablaban del lanzamiento de un nuevo proyecto social. Cursos gratuitos de oficios de la construcción para jóvenes de familias con bajos recursos. El organizador del proyecto es el ingeniero Javier Moreno, que ha abierto recientemente su propia empresa constructora, informó el locutor. Sofía pidió que apagara la radio. Sabía de esos cursos. Javier había encontrado inversores y, efectivamente, había montado su propio negocio. Modesto, pero honrado. Antonio se había recuperado del infarto, aunque ya no trabajaba. Los médicos le habían prohibido los esfuerzos. En el ático, Sofía se sirvió una copa de vino y salió a la terraza. La ciudad nocturna brillaba con sus luces, pero la belleza no le traía alegría. Cada vez pensaba más en que había construido un imperio, pero se había quedado sola en su castillo de oro. El teléfono sonó. Un número desconocido. Diga. Buenas noches. Soy Ana Ibáñez, la directora del orfanato número 7. Hemos recibido su donación para la reforma del edificio. Sofía recordó, un mes atrás, había transferido 150.000 euros para caridad, sin siquiera entrar en detalles. Sí, claro. Nos gustaría invitarla a visitarnos. Los niños están preparando un concierto para los benefactores. Quizás encuentre un momento. Lo pensaré. Al día siguiente, Sofía decidió ir al orfanato. El viejo edificio, en un barrio residencial, se había transformado tras la reforma. Ventanas nuevas, pintura fresca, equipamiento moderno en las aulas. Los niños ofrecieron un concierto en el salón de actos, cantaron, bailaron, recitaron poemas. Sofía se sentó en primera fila y, para su sorpresa, sintió un calor en el pecho. Cuando una niña de unos 7 años le regaló un ramo de margaritas silvestres, se le llenaron los ojos de lágrima. Gracias por ayudarnos, dijo la pequeña con seriedad. Ahora tenemos una casa bonita. Después del concierto, la directora le hizo un recorrido por el edificio. En una de las aulas, daban clase de dibujo. El profesor, un joven de rostro amable, ayudaba a los niños a crear paisajes con acuarela. Te presento a David, dijo Ana. Es nuestro profesor de dibujo. Da el taller de forma voluntaria. David se giró y sonrió. Tenía unos ojos castaños y cálidos, y rasgos suaves. Llevaba una camisa sencilla y vaqueros, pero se movía con dignidad. Encantado, dijo, tendiéndole la mano. Los niños están muy agradecidos por las nuevas pinturas y los caballetes. No hay de qué, respondió Sofía, sintiendo una extraña calma junto a aquel hombre. David trabaja como diseñador en una agencia de publicidad, explicó la directora. Pero viene todos los fines de semana. Dice que los niños le ayudan a seguir siendo humano. Sofía miró los dibujos de los niños,
ingenuos pero llenos de vida. En uno de ellos, una gran familia posaba junto a una casa preciosa. Este lo ha dibujado Alex, dijo David. Sueña con que alguien lo adopte. ¿Y adoptan a menudo a los niños? No mucho. La gente prefiere a los más pequeños, a los adolescentes casi nadie los quiere. Sofía pasó 2 horas en el orfanato. Al irse, pensó que, por primera vez en medio año, había sentido algo parecido a la felicidad. A la semana siguiente, volvió al orfanato, oficialmente, para discutir un nuevo proyecto, pero en realidad quería ver a David. Él estaba impartiendo una clase magistral de pintura, y Sofía observó cómo explicaba pacientemente a los niños los fundamentos de la composición. «Tienes talento para la enseñanza», le dijo cuando terminó la clase. «Simplemente me gustan los niños. Son honestos. No fingen. A diferencia de los adultos. Los adultos a menudo llevan máscaras. Los niños se muestran como son». Salieron al patio del orfanato. Hacía calor. Los niños jugaban en el nuevo parque infantil, construido con la donación de Sofía. «¿Y tú llevas una máscara?», preguntó David de repente. Sofía se quedó pensando. «Supongo que en el trabajo». «Sí». «¿Y cómo eres sin la máscara?». «No lo sé. Ya lo he olvidado». David se detuvo y la miró. «¿Y te gustaría recordarlo?». Algo en su voz hizo que Sofía mirara más atentamente a aquel hombre. No sabía nada de su riqueza. No intentaba impresionarla. No la adulaba. Simplemente era él mismo. «Quizás», respondió ella en voz baja. Un mes después, ya se veían todos los fines de semana. Iban a museos, paseaban por parques, cenaban en pequeños restaurantes. David pagaba su parte, a pesar de que su sueldo era cientos de veces inferior a lo que Sofía gastaba en un almuerzo. Una tarde, sentados en un banco del parque, él le preguntó: «Sofía, hay algo que no entiendo. Patrocinas un orfanato, conduces un coche caro, pero te comportas de una manera tan sencilla. ¿Quién eres en realidad?». El corazón de Sofía se encogió. Otra vez esa pregunta, otra vez el momento de la verdad. «¿Acaso importa?», preguntó ella con cautela. «Para mí, no. A mí me importa que eres buena, sincera, que te gustan los niños. El resto no tiene importancia. Aunque sea muy rica». David sonrió. «Especialmente si eres rica pero sigues siendo humana». Y entonces Sofía se lo contó todo: su negocio, su dinero, su miedo a que la quisieran no por ella misma, sino por su cuenta bancaria. David escuchó atentamente, sin interrumpirla. «Lo entiendo», dijo cuando ella terminó. «El dinero es una prueba, tanto para quienes lo tienen como para quienes están a su alrededor. ¿Y qué piensas de esa prueba? Que lo importante en una persona no es cuánto dinero tiene, sino cómo lo utiliza. Tú construyes hospitales, ayudas a niños, creas puestos de trabajo. Eso dice más de ti que cualquier cifra». Sofía sintió que algo en su interior se derretía. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la aceptaba por completo, con su dinero, su dolor y sus miedos. Un año después, se casaron. Una ceremonia sencilla, rodeados de amigos íntimos, sin pompa ni atención mediática. David no se convirtió en el marido rico de una mujer rica. Siguió trabajando como diseñador y dando su taller en el orfanato. Pero ahora tenía a su lado a una mujer que apoyaba sus sueños y compartía sus valores. Sofía estaba de pie junto a la ventana de su ático, pero ahora a su lado había un hombre que la amaba por ser quien era. Sobre la mesa, un periódico reciente con una noticia. La familia Moreno había adoptado a 2 niños del orfanato. Javier había encontrado su felicidad construyendo una nueva familia basada en el amor y el respeto mutuo. Y Sofía había encontrado la suya en los brazos de un hombre para quien era simplemente la mujer a la que amaba, no la reina de los negocios. Y ese era el tesoro más valioso de todos los que había tenido jamás. Gracias por escuchar esta historia.